Bueno, entonces ya habíamos visto todo lo que era acá de lo del tanque de almacenamiento, las ecuaciones y las especificaciones técnicas que exige el RAS y la resolución 330, ¿cierto? Entonces vamos a ver ahora la parte ¿qué? De la parte de el tanque de del volumen de regulación. Entonces le voy a compartir aquí mi pizarra. ¿Cómo, hermano? Bueno, entonces vamos a hacer aquí un ejemplo. Bueno, vamos a hacer una gráfica que nosotros llamamos la gráfica, digamos así, de la gráfica que de la variación del consumo. Ahí llegó María José. María José, María José. María José Hernández. María José tiene audio. Bueno, en este eje vamos a poner el tiempo. En este eje el tiempo. Y en este eje vamos a colocar lo que es el caudal. Entonces aquí tendremos las 24 horas. Por acá estarán las 12 del día. Por acá estarán las 6 de la mañana. Por acá estarán las 18 horas, que para los que no saben equivale a las 6 de la tarde. Y aquí estarán las 24 horas, que para los que no saben equivale a las 12 de la noche. Listo. Entonces, el acueducto está diseñado para traer el caudal. ¿Con qué caudal lo diseñamos? Máximo diario, ¿cierto? Allá en la Bocatoma tomamos 2 veces el caudal, pero devolvemos el exceso, etcétera, etcétera. Entonces, eh, el acueducto, digámoslo así, entrega ese caudal, pero la población, digámoslo así, a lo largo del día no tiene ese consumo, no va a consumir constantemente ese caudal máximo diario. ¿Sí me hago entender? ¿Me están escuchando? Profe, repite lo Sí, último, señor. no lo entendí. ¿Nos repite, por favor? O sea que el acueducto entrega a la población, perdón, entrega todo el sistema de mi acueducto, entrega el caudal máximo diario, ¿cierto? Lo trae en la conducción, en la aducción, en el desalenador, en todas sus estructuras, ¿cierto? Y cuando llega el tanque de almacenamiento, está trayendo ese caudal máximo diario, ¿cierto? Pero la población no consume de la misma forma, ¿cierto? No va a estar consumiendo el mismo caudal máximo diario todo el día a la tasa constante. Van a haber variaciones de ese consumo. Entonces, pegamos, por ejemplo, aquí a las 0 horas, en un caso que no sea un sábado, ¿no? Que no sea un sábado en Pamplona, de esos de puente, donde han pagado ya jóvenes en cartones en acción, que todos amanecen, entonces ese sería algo diferente, ¿cierto? Pero en un día normalito, entonces el consumo a esa hora es algo bajo, ¿cierto? Vamos a hacer algo así, ¿cierto? El consumo a medida que empieza a amanecer, baja. Aquí a las 6 de la mañana, entonces la gente empieza a alistarse, hay una elevación del pico que vuelve y baja. Aquí a las 12 del día, ese es un 12, ¿no? Vuelve y sube, ¿cierto? Aquí vuelve y baja, por acá vuelve y sube, y al final, en noche vuelve y baja, ¿cierto? Pero borro acá este número que quedó horrible. Dibujar un 2. 12. Entonces,
qué pasa a lo largo del día? Entonces, mire, los caudales que va consumiendo la población son variables, ¿cierto? Mira, a las 12 de la noche bajito, a las 6 de la mañana que la gente se levantó a desayunar, a bañarse. Por ejemplo, ahorita ustedes pues, consumen no es tanto, entonces no se baña, entonces está bajito este pico, ¿cierto? Eh, durante el día se mantiene mayor consumo, a mediodía la gente llega a almorzar, a bañarse los dientes, ¿cierto? Entonces también hay otro pico de consumo, luego en la tarde vuelve y baja, a las 6 de la tarde otra vez la comida, la cena, los platos, vuelve a haber otro consumo. Y a medida que transcurre la noche empieza a bajar, ¿cierto? Y entraríamos en esta, ¿cómo es? Empataríamos con esta zona de la gráfica. Digamos a las 6 se me presentó este pico, el más alto, ¿cierto? Vamos a hacerle aquí rayitas de para allá, Ese pico no puede, debe ser generalmente que el caudal máximo horario, ¿cierto? No puedo tener un pico mayor allá a ese, porque entonces realmente ¿qué estaría pasando? Estaría mal diseñado mi producto, estoy haciendo mal mis cálculos. Ese caudal máximo horario usted lo calcularon, ¿cierto? En el segundo taller, ¿cierto? Indica que es el caudal que más grande que se presenta en una hora del día en un periodo de un año, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, el 24 del día de junio a las 6:30 de la mañana se presentó ese caudal máximo horario. Eso sería algo así, ¿cierto? Y todos estos otros caudales están por debajo. Un ejemplo, bueno, digamos, por ejemplo, dibujemos acá el caudal máximo diario. Digamos que esté por acá. ¿Cierto? Si la población consumiera de esta forma siempre el mismo caudal, entonces la gráfica con respecto al tiempo del caudal de consumo de la población sería una línea recta, ¿cierto? A toda hora estaría consumiendo el mismo. Esto no sucede, suceden estas variaciones, ¿cierto? Por eso sube y baja, de acuerdo a cómo se eleva, cómo se baja el nivel de consumo de la población, ¿cierto? Al tanque sí le está llegando esta cantidad de agua constante, ¿cierto? En todo momento le está llegando el mismo caudal, ¿cierto? A las 0 horas, a las 6 de la mañana, a las 12, a las 6 de la tarde, a las 24 horas, a toda hora le está llegando el mismo caudal, o sea que es una línea constante, ¿cierto? Caudal constante durante todo el día como suministra el tanque de almacenamiento. ¿Está claro la gráfica? Por favor, me confirman, me preguntan, qué dudas tienen. Sí, señor, está claro. ¿A todos? ¿Para los que están durmiendo? Claro, profe. ¿Sí? Dale. Sí, profe. Bueno, Señor. listo. Bueno, entonces, mira, hay otra situación. Otra situación no. Esta curva, digamos, que estaría una curva, digámoslo así, como para una población, digámoslo así, medianita, ¿cierto? ¿Qué pasa en un pueblito pequeñito? Por ejemplo, por ahí unos 2.500 de menos de 2.000 habitantes. Por ejemplo, Berlín. Berlín, para los que no lo conocen, es un pueblito que queda en el páramo, allá yendo hacia Bucaramanga, ¿cierto? Entonces, yo siempre lo pongo de ejemplo porque me parece muy típico. Los consumos, la actividad económica de Berlín es siempre cultivo de cebolla y pastoreo de ganado, ¿cierto? Ganado, cría de ganado y cebolla. Esas son dos actividades y casi, digámoslo así, que el 90% de la población, 95% de la población se dedica a esa actividad. Entonces, vamos a dibujar esa curva por acá en rojo. Vamos a dibujar la curva de Berlín. Entonces, la curva de Berlín, ¿cómo sería? Por ejemplo, como son poquitos y allá no hay plazuela ni jóvenes ni nación, entonces a medianoche todo el mundo está durmiendo, ¿cierto? Entonces, no hay casi gente para medianoche vagueando, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa aquí? Sería el consumo cero, ¿cierto? Perdón, esta no me sirve. Pero ¿qué pasa allá? Entonces, como todos trabajan en lo mismo, entonces, ¿qué pasa por acá a las 6 de la mañana? Se levantó un montón de gente y todos consumieron mucho, ¿cierto? Aquí baja a mediodía todo lo mismo, ¿cierto? Aquí otra vez todo lo mismo y vuelve y baja aquí casi a cero, ¿cierto? Los picos son más evidentes, digámoslo así, ¿cierto? Porque toda la población, digámoslo así, digámoslo, el 90 y pico por ciento de la población se levantó a esa hora, porque todos trabajan en lo mismo, ¿cierto? Todos tienen la misma actividad. Entonces, ese pico se eleva demasiado, ¿cierto? Con respecto al consumo medio, ¿cierto? Caso contrario, en una población de estilo Pamplona, por ejemplo, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa en una ciudad como Bogotá? Pongámosla esa por acá en otro colorcito, verde. Una población como Bogotá es una población muy grande y muy heterogénea, ¿cierto? Heterogénea me refiero a que tiene, por ejemplo, muchas actividades, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, allá cuando hablábamos allá de los caudales máximos horarios les explicaba eso, ¿cierto? Que son para allá
Hay gente que trabaja, empresas que trabajan en la noche, ¿cierto? Tienen turnos dobles, o sea que la ciudad, digámoslo así, en otras palabras, nunca duerme, ¿cierto? Mientras en el día hay unos trabajando, en la noche salen los travestis, los alegres, los tomadores, los de los turnos de la noche, los etcétera, etcétera. O sea, siempre va a haber un consumo. O sea que una curva ya para Bogotá sería como algo así, digámoslo así. De pronto aquí se eleva un poquito, aquí se eleva otro poquito, por acá se eleva otro poquito, pero se mantiene no hay esos picos tan grandes como se pasaría en Berlín o un poquito más pronunciados como habría en Pamplona. ¿Sí está clara la interpretación de eso? Sí, señor. Sí, profe. Los que están dormidos, que sueñan en la pestaña ya viendo, ¿no? ¿Ah? Bueno. Entonces, ese sería más o menos como el comportamiento del consumo a lo largo del día en diferentes ciudades. Ciudad pequeña, ciudad mediana y una ciudad grande. Entre más grande la ciudad, por eso es que aparecen esos valores de qué, del K2, que es el que multiplica ¿cómo es? El caudal de diseño máximo horario, ¿cierto? Entonces, para poblaciones grandes se vuelve más pequeñito de K2, para poblaciones pequeñas más grandes. ¿Sí? Listo. Entonces ya puedo borrar el matar, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Espera un momentico acá. Más tareas, más tareas. Bueno, luego que borramos este matacho. Ahora vamos a hacer otra gráfica. Ay, no. En este caso, bueno, en este caso vamos a tener aquí el tiempo en el eje X y aquí nos llevamos a ponerle volumen. Volumen. Volumen, ¿volumen qué? Acumulado. Acumulado. Uy, esto es como para aprender a escribir con este dicho. Acumulado. Bueno, esta curva se llama curva integral de consumo, ¿cierto? La que suma, esto es una O, no una B, la que suma los caudales, los va acumulando, una curva integral de consumo. Entonces, esta curva, obviamente, a las 0 sí empieza en 0, porque empiezo a contar, digamos que mi día comienza a las 0 horas, ¿cierto? Entonces, a esa hora no hay ningún volumen acumulado, empiezo a contar de ahí. Entonces, mi volumen acumulado empieza aquí en 0, ¿cierto? Ah, bueno, digamos que por acá estará un valor donde tendré, digamos, vamos a ponerlo aquí en azul, eh, esta línea. No, esta no me sirve. Bueno, entonces, ¿qué le pasa al tanque de almacenamiento? Al tanque de almacenamiento le estoy suministrando un caudal y le estoy sacando otro, ¿cierto? Al que le está llegando lo llamamos, digamos, volumen suministrado, ¿cierto? O caudal ¿Quién suministrado. llegó? Eh,
¿Y qué? Y el volumen que yo le saco le llamamos volumen de consumo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, como al volumen, al tanque de almacenamiento, yo le estoy suministrando un caudal constante, que es mi caudal máximo diario, ¿cierto? Al final del día, o sea, a las 24 horas, yo debo haberle entregado aquí mi volumen máximo diario. ¿Sí ¿Estamos claros con el concepto? Por favor. Si no lo tienen Profe, claro, ¿podría volver a repetir? bueno, ya pues, le coloco aquí, hago la tarea grandota hasta colocarle volumen máximo diario. Esto aquí escribimos un problema. Listo. Es decir, profe, que al final del día siempre se va a entregar todo el caudal que le llega al tanque. Claro, su acueducto usted no lo apaga, digamos, a medianoche, ¿cierto? Toda su estructura sigue funcionando, ¿cierto? Todas las estructuras siguen. Entonces, al final del día, como usted, su caudal de diseño del acueducto está funcionando con este caudal que está aquí, caudal medio, máximo diario, máximo diario. Entonces, ¿el volumen cuál será? Pues ese caudal multiplicado por las 24 horas, ¿cierto? Al final del día habré entregado ese volumen máximo diario, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Listo, profe. Sí. O sea, ¿qué es caudal? Metros cúbicos sobre segundos, ¿cierto? Volumen, ¿qué es? Multiplicar eso por el tiempo, me queda el volumen, ¿cierto? Caudal máximo diario por las 24 horas, tengo el volumen que entregué en todo el día, ¿cierto? O sea que al tanque yo le suministré en las 24 horas un volumen máximo diario, ¿cierto? Pero ¿cómo le estoy sacando el agua al tanque? De diferentes formas, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, vamos a exagerar aquí la vaina. A ver. Por ejemplo, así. Un ejemplo así, ¿cierto? Como para que me entiendan aquí algo la gráfica, que pues no está tan bonita, digámoslo así, pero vean, aquí al principio, esta sería mi curva de consumo, el agua que yo le estoy sacando al tanque de almacenamiento, ¿cierto? Mi consumo no es constante como si es el suministro, ¿cierto? El suministro es una línea recta porque siempre entrego la misma cantidad de caudal, ¿cierto? El caudal siempre va a ser constante, entonces por cada periodo de tiempo voy a entregar el mismo volumen, entonces sube linealmente. Lo que consume la gente no es así, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí en la mañana, bueno, este pedacito me quedó bien para poderlo explicar. ¿Verdad? En la mañana, ¿qué es? El incremento es muy bajito porque el caudal es pequeño, ¿cierto? El que está consumiendo la gente, pero llega a las 6 y empieza la gente a consumir más, entonces esto empieza a incrementarse, a darle más pendiente a la curva, ¿cierto? Por acá a las 2, por acá de pronto se bajó. Ah, bueno, aquí me quedó mal, esto no puede bajar, perdón, borramos esta porque esto no puede bajar, querría decir que estoy quitándole volumen, pero vuelvo a hacer. Disculpen ahí el lapsus brutus. Vamos a estar así. Siempre tiene que ir ascendiendo, ¿cierto? Digamos que es así. Uy. Bueno, entonces, digamos, por ejemplo, acá empezó en la 0, empieza a subir, acumular. Aquí incrementó su pendiente porque los caudales se aumentaron, ¿cierto? Empieza a ver toda esta situación, ¿cierto? Entonces va a ser una curva de muchas variaciones, que va a variar de pendiente, ¿cierto? Va a ser una curva, digámoslo, bien amorfa, ¿cierto? Porque el consumo es amorfo, no es regular. Entonces me presenta esa situación, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando a lo largo del día? Entonces, mire, por ejemplo, aquí de 0 a 6 hasta este punto, entonces, ¿qué va a pasar en el tanque? Le estoy metiendo más agua, le estoy suministrando más agua y le estoy sacando más poquita agua. Entonces, aquí va a haber una diferencia de volúmenes. ¿Sí me hago entender? Entonces, por ejemplo, pongámosla acá en rojo. Digamos, en este punto, por ejemplo, va acá, mire, acá. No, acá ya no. Línea. Esto. Por ejemplo, acá. Hay una diferencia grande entre el volumen suministrado y el volumen consumido. Entonces, esto para mí, ¿qué sería? Profe, Dígame. yo tengo una duda ahí. La diferencia de volúmenes no se haría en las horas pico. Sí, claro. Sí. Pues no necesariamente, porque puede ser cómo se comporte antes, en qué momento se presenta el máximo, ¿cierto? De pronto en las horas pico, ¿qué está pasando? Estoy llegando
desequilibrio de lo que yo tenía acumulado, ¿cierto? En mi hora pico, ¿qué pasó? ¿Cierto? Y aquí ya, ¿cierto? Lo que pasa es que esta gráfica no está así tan, digámoslo así, tan decente, ¿cierto? Porque lo estoy haciendo ahí a mano y necesito como explicar, bueno, hagámosla de otra manera. Tratemos de hacerla de otra manera, a ver si me queda. Para lo que dice usted. A ver. A ver si soy capaz. Uy, no, es que esto está como mamón. Borrar. Borrar. Listo, volvemos acá. Listo. Entonces realmente la curva siempre debe que ser ascendente, ¿cierto? Ahora entender. Listo. Aquí ¿qué pasa? Aquí se incrementa, ¿cierto? Sube. Aquí sigue subiendo más suave. Aquí vuelve y sube más grande, ¿cierto? Aquí sube más suave pronto, ¿cierto? Aquí vuelve e incrementa. Y aquí vuelve y baja, ¿cierto? Sería más o menos algo así. Entonces está como más acorde, ¿cierto? Entonces, mire qué pasa, vuelvo y les explico. Aquí tiene pendiente baja, ¿por qué? Porque los consumos son muy bajitos, entonces el incremento de la curva es muy poquito, el volumen que yo voy acumulando es muy bajito. Aquí antes de las 6, cuando van las 5 y pico, en toda esta zona, ¿qué pasa? Empieza a crecer rápido porque los consumos son grandes, ¿cierto? Empieza a incrementarse la pendiente. Aquí se incrementa pero más suave, ¿cierto? A las 12 vuelve y se incrementa con una pendiente más alta, ¿cierto? Aquí que vuelve, se incrementa pero más suave porque después de las 12 ya entonces el consumo es suave pero no tan grande, ¿cierto? Aquí a las 6 vuelve y se incrementa y en la noche vuelve y empieza a bajar. Eso sí está como más acorde a los consumos. Sí, ¿me interpreta bien la gráfica? Por favor. Sí, señor. Por sí. Sí, señor. Sí, señor. Sí, profesor, sí. Ah, bueno. Listo. Entonces ahora a ver si pongámosle aquí en este morado. Entonces, mire, aquí, por ejemplo, en este punto. En este punto, ¿qué pasa? En esta. Lindo fuguito. ¿Mencionador ya cree? Quintero creo que tiene activado el micrófono. Dubán, creo que es Dubán, ya lo pagué, ya lo callé. Volvamos acá. Listo. Entonces, vean, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede aquí? Entonces, mire, aquí tenemos una máxima diferencia entre el suministrado y el consumido, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Digamos, por ejemplo, a las 5 de la mañana. Claro, a las 5 de la mañana vengo toda la noche acumulando agua que me está suministrando el acueducto, pero estoy consumiendo muy poquito. Entonces, en este momento se presentó la mayor diferencia. Entonces, ¿qué hago aquí? Pues me vengo hacia este punto, ¿cierto? Me vengo hacia este punto. Profesor, el volumen suministrado, ¿verdad? Exacto, aquí tendría un volumen suministrado, ¿cierto? Un volumen suministrado, digámosle, a esa hora, ¿cierto? Y también tengo acá abajo, pongámoslo en rojo, entonces, en rojo. Tendría aquí este volumen, ¿cierto? Aquí un volumen consumido, ¿cierto? Entonces, la diferencia entre esos dos va a dar un volumen aquí que sería un volumen de exceso, ¿cierto? A esto lo llamamos exceso. ¿Por qué exceso? Porque estoy entregando más agua a la que consume. Me estoy excediendo, ¿cierto? En mi suministro de agua a la población, ¿cierto? O sea, me estoy entregando más de lo que consume, me estoy excediendo, ¿cierto? Por ejemplo, acá, digámoslo, este es como el más grande. Aquí ¿qué vuelve a suceder acá? Entonces pongámoslo acá otra vez en morado. Línea. En este punto, vean, por ejemplo, por acá. Es como ahí o aquí. Quedan como iguales. Qué patada. Bueno. Digamos acá. ¿Qué sucedió ahí? Mire. Aquí tendría un defecto, vean, ¿cierto? Aquí está la curva de consumo. Entonces la gente está consumiendo el volumen acumulado en ese momento. La gente ha consumido más volumen de agua que el que yo le he suministrado al tanque. Entonces tengo aquí un defecto, ¿sí? Aquí tendría otro exceso, aquí tendría otro defecto, aquí tendría otro defecto, ¿cierto? A lo largo del día voy a tener de pronto defectos, excesos, ¿cierto? Porque la curva va a ser muy variable. ¿Estamos claros con eso? Sí, señor. Profe, ese volumen acumulado es el volumen que se gasta en el día, ¿cierto? A ver, ¿cómo le explico lo de un acumulado? A ver. Por ejemplo, usted consume, por ejemplo, 10 litros por segundo, ¿cierto? ¿Sí?
Sí, profe. Nada más que usted lo consume constante, digamos, pero usted consiguió, por ejemplo, digamos en la casa, un ejemplo, una llavecita de una casa, por ejemplo, tiene más o menos 0,2 litros por segundo, ¿cierto? Más o menos, hacia toda, abierta a todo, y eso es mucho, creo que tiene menos. Entonces, usted dice, bueno, ¿qué volumen consumía la 6? Entonces, 0,2 por cuántos, por 6 horas, por 3.600, ¿cierto? Entonces, usted ha consumido 4.3, perdón, 4.320 litros, ¿cierto? A las 6 de la mañana, ¿cierto? Sí, profe. Ahora quiero a las 12. Entonces, ¿por qué se ha acumulado? Entonces, ahora, 0.2 por 2. Matacho, ay, hijo de madre. Qué pereza, se me borró todo el matacho. Bueno, vamos a hacerlo ahí de rapidez. Esa la espera, lo fría, listo. A ver. Matacho, ¿dónde está la raya? Negro. En azul hemos dibujado el este. Aquí tendríamos las 24 horas. Por acá las 12. Por acá las 6. Por acá las 18. Por acá las 0 horas. Aquí arriba tendríamos el volumen máximo diario. Que lo repito para los que no han entendido, es esto. O sea, listo. Bueno, entonces, volumen máximo diario que les decía es el caudal máximo diario multiplicado por los segundos de las 24 horas, me da ese volumen, ¿cierto? El caudal que yo entrego constantemente al tanque, perdón. Al final del día he entregado eso, ¿cierto? Ese volumen. Y teníamos la otra curva, vamos a hacerla aquí de rapidez ahí. Perdone que no me quede así tan... Vamos a hacerla diferente, no hay problema. Que coincide ahí con los picos, ¿cierto? Algo así. Entonces decíamos que teníamos un máximo exceso que se me presentó como por acá, ¿cierto? Y de pronto un máximo exceso, un máximo de efecto que se me presentó acá. Hasta ahí llegamos, ¿cierto? ¿Sigamos bien ahí? ¿Hasta ahí está todo claro? Sí. Sí, profe, ya le entendí, ahora sí. Sí, profe. Listo. Bueno, entonces esto, ¿en qué consiste el volumen de regulación? En tener esos volúmenes extras que me exige el consumo del agua, perdón, de la población, ¿cuándo, cierto? El consumo de la población, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Digamos, por ejemplo, en la mañana, pues, me está sobrando un poco de volumen, ¿cierto? Porque la gente está consumiendo mucho menos de lo que yo le estoy suministrando al tanque, ¿cierto? Entonces voy a tener un exceso, entonces tengo que almacenar ese exceso. Yo no puedo permitirme botar esa agua, digamos así, ¿cierto? A ver. No puedo permitirme botar esa agua, ¿cierto? Entonces tengo que almacenarla,
tener un tanque con un volumen que sea capaz de guardar ese exceso, ¿cierto? Que me está sobrando ahí. ¿Y qué pasó ahora aquí en este punto? Tengo un defecto, ¿cierto? O sea, la curva de consumo está por encima de la curva de suministro, ¿cierto? Entonces, me está haciendo falta agua para entregarle en ese momento a la población. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El tanque debe almacenar ese agua para poderla entregar de más, ¿cierto? Para poder suministrar ese caudal de excedente que la gente está consumiendo, ¿cierto? A lo largo del día se van a presentar diferentes defectos, excesos, ¿cierto? Pero que la norma me indica es que el volumen de regulación, ese volumen de regulación va a ser igual al máximo. Perdón, ahí la letra. Preguntico. Bueno, esto, ¿qué hizo Mauricio Castañeda? ¿Me escuchas? Sí. Muy buenos días, profe. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Sí, señor. Bueno, espera un momentico, muchachos, dejo aquí un momentico acá la explicación acá. Bueno, muchachos, mire, qué pena interrumpir la clase, pero es que ustedes saben que vienen las elecciones, ¿cierto? Entonces, donde todos deben participar y debemos permitir la participación a todas las personas, a los candidatos y a ustedes también que son los que opinan. Entonces, los voy a dejar aquí con Edison, Mauricio y con Juliana. Sí, señor. Juliana, sí, porque le van a hablar un momentico a ustedes. ¿Listo? Bueno, tienen para partir del programa, permitir los espacios para que todos ellos tengan, puedan exponer digámoslo así, sus campañas, ¿cierto? Digámoslo así, sus ideas que tienen. Bueno, entonces aquí todo el volumen de regulación va a ser igual, entonces al máximo de efecto. Máximo de efecto. Más el máximo exceso. Máximo exceso. Entonces, obviamente, valor absoluto de ambos, ¿cierto? Para que se sumen. Valor absoluto de ambos. Y, claro, entonces, esos dos multiplicados por 1.2. ¿Sí? De esa manera tengo entonces el volumen de regulación. ¿Sí quedó claro? Busco aquí cuál es el máximo efecto. Entonces, bueno, el máximo exceso, es este. El máximo efecto es este, lo sumo dos. Porque a lo largo del día pues se van a presentar varios defectos, varios excesos, pero tomo los más grandes que se me presenten, ¿cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, acá, tome este, ¿cierto? Que es el más grande, ¿cierto? Más grande de exceso y este que es el más grande de efecto. Lo sumo, lo multiplico por 1.2, que es lo que dice el RAS, y tengo mi volumen de regulación. ¿Ese valor del máximo de efecto se saca de acuerdo a la gráfica donde dé el pico? ¿Qué? Y aquí tendré los valores, ¿cierto? Entonces, aquí tendré mi valor de suministro, aquí tendré el valor de consumo, los restos, y ahí tengo mi máximo efecto. Generalmente esos términos los tengo tabulados, ¿sí? Ingeniero, ¿cómo es que se llama ese volumen? Volumen de regulación. Volumen de regulación. O sea, es el volumen que, no he dicho, digámoslo así, amortigua compensa, digámoslo así, las variaciones de consumo de la población, ¿cierto? Cuando tenga mucho efecto, entonces él lo mantiene ahí, lo guarda. Cuando tenga, cuando tenga exceso. Cuando tenga defecto, entonces él lo suelta, ¿cierto? Es el volumen que hace falta. Eso es el volumen de regulación, regula esas variaciones del consumo de la población, ¿sí? Se llama volumen de regulación. Profe, o sea, lo que le entendí que el máximo de efecto lo sacamos del volumen suministrado menos el volumen consumido. Claro, mire, la gráfica lo dice, en ambos casos, ¿ve? De todos modos, usted puede hacer la resta como quiera, pero de todos modos esto es un valor absoluto, ¿cierto? Para que ambos queden positivos, ¿cierto? Y lo suma, ¿sí? Listo, vale, profe. Valor absoluto, simplemente valor absoluto. O sea, ¿cuánto vale esta raya, pues? ¿Y cuánto vale esta raya, cierto?
Es la diferencia de los valores acá. ¿Sí? Valor absoluto de los dos y los sumo y los multiplico por 1.2 y tengo mi volumen de regulación. Bueno, pucha, se fue la... Profe, este 1.2 está ahí multiplicando a los máximos. A todo, máximo de efecto, a todo el volumen. Por ejemplo, máximo Listo. de efecto y máximo de exceso me da, por ejemplo, 3 metros cúbicos más 5 metros cúbicos, me dio 8 metros cúbicos. Lo multiplico por 1.2, ¿cierto? Ese sería el volumen de regulación. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, señor ingeniero. Listo, Gracias. listo. Bueno, entonces borremos este matacho. Tan. Bueno, en el caso de las poblaciones dependientes, cortar ese tanque, la estructura ahí metálica, como sea, concreto, ¿sí? ¿Cierto? Y sobre ese coloco aquí mi tanque de almacenamiento. Entonces, aquí ¿qué pasa? Aquí voy a tener este que se llama el tanque de succión, ¿cierto? Epa. Necesariamente debo implementar una bomba acá. ¿Sí? Bomba. Y aquí tendré mi tubería de succión. Que entrega acá a la población, ¿cierto? Aquí estaría mi pueblo natal, ¿cierto? Para entregarle el agua. Entonces ahí está esa situación para los tanques elevados. Entonces aquí se me sucede, se me presentan dos curvas, digámoslo así, ¿cierto? El tanque de succión tiene un suministro, que es este que le llega por la tubería, que obviamente es el suministro constante, que es el caudal máximo diario. Un consumo, que es el caudal que yo le saco con la bomba, ¿cierto? El que le retiro aquí con la bomba, ¿cierto? Y lo llevo hasta el tanque de almacenamiento, ¿sí? Y el tanque de almacenamiento le pasa lo mismo. Entonces aquí que tendré un suministro, que es el caudal que le entrega la bomba, caudal o el volumen que le entrega la bomba de acuerdo al periodo de bombeo, y el consumo que genera la población, ¿cierto? Entonces voy a tener dos casos ahí pegados, ¿cierto? Para poder hacer ese tanque elevado. Al tanque de succión, pues obviamente le va a llegar aquí un caudal constante, o sea que el suministro va a ser la línea que dibujamos en la gráfica anterior, ¿cierto? Entonces, pero el consumo para el tanque de succión será el bombeo, y ese bombeo, pues, va a ser, generalmente, si yo le coloco un bombeo 24 horas, entonces realmente este consumo será igual al que le entra, ¿cierto? Entonces realmente aquí no necesitaría casi tanque de succión, solamente un poquito de agua para mantener sumergida la válvula de pie de la bomba, ¿cierto? Solamente haría eso. Pero como generalmente ustedes no hacen eso, porque la bomba no puede estar trabajando 24 horas, es un elemento que se va a dañar, sino que tiene unos periodos de bombeo, ¿cierto? Digamos, por ejemplo,
8 horas, 4 horas, en periodos de pronto intermitentes. Entonces este caudal va a ser variable, ¿cierto? Va a ser distinto. Esto va a ser de pronto, dependiendo del caudal, del tiempo de bombeo, va a ser mucho mayor que este caudal que está empleando aquí, ¿cierto? Y aquí este caudal, este consumo va a ser variable, igual que en la ecuación, en la gráfica que dibujamos ahorita ya. Entonces, vamos a hacer la gráfica para eso. Hacemos esto. Pero me has dicho. Voy a iniciar de nuevo la reunión para que no me pierda el matrazo. Listo, profe. Empiezo de nuevo.